Por acá. Ya, listo, chicos. El día de hoy nos toca desarrollar el laboratorio 6. No se olviden primero de llenar su carátula. Somos el horario H531B. No tengo que habilitar. Ya, entonces llenen sus datos. H531B. La fecha, hoy día corresponde 23 de septiembre. JP, pueden poner mi nombre. Y bueno, grupo por ahora no aplica, ¿no? Realmente vamos a desarrollar la parte individual. Entonces, eh, nos toca desarrollar el laboratorio 6 y el tema es desempeño de gráficos de control eh, OC y ARL, las curvas OC y curva ARL vamos a estudiar hoy día y vamos a desarrollar gráficos de control para datos individuales. El objetivo es desarrollar ejemplos prácticos sobre la evaluación del desempeño de los gráficos de control. Esto se mide a través de una curva OC y una curva ARL y además hacer gráficos de control para datos individuales. La estructura de este laboratorio, chicos, ustedes ya dieron una prueba de entrada. Como hoy nos toca una sesión virtual, la prueba de entrada estaba habilitada antes de esta sesión, ¿verdad? 24 horas antes. El informe individual vale 4 puntos y son desde la pregunta 1 hasta la 4 que van a desarrollar conmigo. El informe grupal, en este caso, la pregunta grupal es una sola para todos los grupos. Entonces, esto ya lo van a hacer luego cuando formemos los grupos en salas. Y bueno, ya saben que hay una evaluación durante el desarrollo que vale 2 puntos, que es relacionada a la participación y a las preguntas que los JPs les podamos hacer. Finalmente, la prueba de salida en los últimos 10 minutos vale 4 puntos. Los materiales pues son la laptop o PC. Recuerden que la presentación, ortografía y gramática influyen en la calificación. Los informes en el formato indicado en el laboratorio se deben subir a Paideia de acuerdo a los plazos establecidos, ¿no? La sesión pasada leímos la actualización de las indicaciones del curso y vimos que hay, desde el momento en que les decimos que deben subir, tienen unos 3 minutos adicionales en los cuales si es que suben el archivo hay una penalización de 20%. Y si lo hacen después, simplemente luego de los 3 minutos del plazo terminado, ya no estará habilitada la subida, entonces se considera nota cero. Eso está en las indicaciones del curso, ¿no? Eh, Otras indicaciones, bueno, las otras se encuentran publicadas en Paideia. Eh, Bien, chicos, vamos a comenzar. El día de hoy nos plantean la pregunta 1. La pregunta 1 es sobre la curva OC y la 2 es sobre la curva ARL. Estas curvas están muy relacionadas entre sí, ¿ok? Ambas curvas se desarrollan bajo el contexto de que tu gráfico se salió de control. Por aquí a la derecha tu proceso, bajo el contexto de que tu proceso está fuera de control, ¿no? Entonces, aquí a la derecha nos han puesto una lámina sobre el concepto de estas curvas, ¿ok? Por acá nos dicen, para la curva OC y ARL de un gráfico de control X barra, considere una carta X barra con desviación sigma conocida y constante. Luego, si la media se corre del valor mu0 a otro valor, o sea, por eso esto significa que el gráfico, que el proceso se salió de control, ¿no? Porque inicialmente teníamos una media igual a mu0 y hubo un cambio y ahora la media ya no es mu0, sino es mu0 más R sigma. Lo plantean así porque es como decir que la media aumentó en R veces la desviación. Es una forma de plantear el corrimiento, ¿sí? Y nos dicen, cuando ha ocurrido pues este corrimiento, la probabilidad de no detectar este corrimiento en la primera muestra subsecuente es beta, ¿verdad?
Ese es el error tipo 2, ¿no? Probabilidad de no detectar un corrimiento cuando el proceso ya se salió de control. Entonces, beta es que el X barra esté dentro de los límites de control, porque si cae dentro de los límites de control, significa que tú no te estás dando cuenta del corrimiento, ¿no? El gráfico no te está avisando, sabiendo que la media ya no es mu cero, sino es mu cero más ese corrimiento, R veces sigma. En este caso, pues chicos, si queremos hallar el beta, ¿cómo hacemos esto? Es estandarizando, ¿no? Miren que acá tenemos el límite de control inferior, X barra, límite de control superior. Para estandarizar, tú restas la media, que es la media fuera de control, el mu1, y divides entre la desviación. Cuando tú haces esa estandarización y simplificas, te queda esta fórmula. Vamos a ver, voy a ver si tengo por acá una pizarrita para poder hacerlo. A ver. A ver, ahorita les vuelvo a compartir ya, porque por acá me sale la opción. Ya, a ver chicos, sí ven la pantallita blanca, ¿verdad? La pizarra, ¿sí? A ti te están planteando que el beta es que el X barra caiga dentro de los límites de control. Ya, ahí disculpen la letra súper mala, pero la idea es ver cómo han estandarizado esa ecuación, ¿no? Tienes el límite de control inferior y tienes el límite de control superior. Ya, vamos a tratar de estandarizar eso. Es restar la media, o sea, al límite de control inferior. Voy a estandarizar un lado, ¿ya? El otro es lo mismo. Primero, en la ecuación tenemos el límite, los límites. En realidad nosotros sabemos la fórmula del límite de control superior e inferior, ¿no? Que es el mu más, más menos k sigma entre raíz de n. Entonces, a ver. De una vez voy a reemplazar ya. El límite de control inferior es el mu, ¿no? Menos k sigma entre raíz de n. Ya. Ese es el límite de control inferior, ¿sí? En realidad el mu cero, ¿ya? Mu cero por k sigma entre raíz de n. Y tú restas el mu 1, ¿verdad? Porque el mu 1 es la media que se salió de control. El mu 1 te dicen que es mu cero más r sigma. Entonces, vas a restar, no voy a poner entre paréntesis lo que es el mu, que sería mu 1 más r sigma. ¿Ya? Y a esta resta la divides entre la desviación, que es sigma entre raíz de n. Bueno, ahí dice sigma. Ya. Entonces, chicos, si yo empiezo a operar esto, ya, espérenme, la media es mu cero más r sigma, ¿verdad? Si es que empiezo a operar esto, el mu cero se va a ir con este mu cero. El K por sigma entre raíz de n se va a dividir con este sigma entre raíz de n y va a quedar menos K, ¿cierto? Va a quedar menos K. Y el otro, este de acá, se va a multiplicar con el menos y va a quedar R sigma
entre sigma entre raíz de n. O sea, el sigma se va a ir y va a quedar menos r por raíz de n. O sea, una ecuación bastante corta. No, r por raíz de n. ¿Sí? Entonces, lo que nos presentan en esta lámina, ¿sí ven mi Excel ahorita, chicos, o siguen viendo la pantallita? La pantalla. Ya, entonces déjenme volver a compartir para que vean ya el Excel. Ya, ahora sí deberían ver mi Excel, ¿verdad? Ya, entonces miren que cuando estandarizamos hice la parte del límite inferior y me salió menos k menos r raíz de n. Es esta parte. La parte del límite inferior va a ser prácticamente lo mismo, solo que va a cambiar un poco los signos, ¿no? Va a quedar k menos raíz de n. Entonces, para tú hallar el beta, lo puedes hallar en función del k y en función del r y el n, teniendo el valor, teniendo esos valores, ¿no? Sabiendo que el k es la amplitud de tu gráfico de control, ¿no? El R, pues, es el corrimiento. ¿Cuántas desviaciones se ha movido la media? Y el N es el tamaño de muestra, ¿cierto? Entonces, esos datos en la pregunta 1 te los dan. Por eso es que hemos buscado hacer esta estandarización. ¿Por qué? Porque en la pregunta 1 te dicen que el K, la amplitud de tu gráfico de control es 3, el N es 4 y el R, en realidad te están pidiendo que hagas la curva. Entonces, cuando tú haces la curva OC, cuando la graficas, necesitas varios valores de R. Recuerden que la curva OC grafica en el eje Y el beta y en el eje X el R. Entonces, tenemos que hallar como que qué beta le corresponde a diversos valores de R para poder graficar esa curva, ¿cierto? Entonces, vamos a ver el primero. Primero, estamos partiendo de un R 0.001, no de 0. ¿Por qué? Porque si R fuera 0, esto significaría que no ha habido corrimiento. R es cuántas desviaciones ha aumentado o disminuido, porque el R puede ser positivo o negativo, mi media. ¿Sí? Entonces, si el R0, estaría yo llegando a la conclusión que el nuevo mu, el mu1 es igual al mu0. Entonces ya no hace sentido evaluar una curva OC, porque yo les dije al comienzo que estas dos curvas se evalúan bajo el contexto de que ha habido un corrimiento en la media, nos hemos salido de control. Cuando estamos con R0, seguimos en control. Por eso decidimos comenzar del 0.01 y de ahí tú puedes proponer valores. Entonces, en este caso se propone ir tabulando valores que van aumentando de 0.25 en 0.25 para el R. ¿Ok? Entonces, vamos a entender bien cómo llegan al beta. Recuerden que hemos llegado a la conclusión que el beta va a ser la probabilidad de que Z esté entre estos dos valores. Tienes el menos k menos r raíz de n y el k menos r raíz de n. Acá en el cuadrito se ha armado como que por partes para ir calculando. Primero vamos a calcular para cada r cuánto es k menos r por raíz de n. ¿Sí? Y acá ya está en fórmula. Si le haces clic, ahí te vas a dar cuenta. Mira, está poniendo k menos r por raíz de n. Entonces, cuando el R 0.01 sale esto. Cuando el R es otros valores, ahí ya te va dando la fórmula cuánto sale este valor. El otro límite de las probabilidades que vas a calcular es el menos K menos R raíz de N. Muy parecida a la fórmula, solo que tienes que poner negativo K menos R por raíz de N, ¿no? Y te da para cada corrimiento cuánto es ese valor. Ahora,
Hemos hallado los valores, pero el beta es la probabilidad acumulada hasta aquí, ¿no? Menos la probabilidad acumulada hasta este otro valor. Entonces vamos a hallar cada una de esas dos probabilidades y luego las vamos a restar. Entonces, acá ya te ponen en la tabla que estás hallando la probabilidad acumulada hasta el K menos R, ¿no? Hasta este valor. Entonces, ¿cómo hallo esa probabilidad? Si estoy analizando el gráfico X barra, ¿no? Acá mismo en la teoría te dicen, considere una carta X barra. Chicos, cuando analizamos la variable X, la variable media, la media, ¿qué distribución sigue? Ajá, muy bien, ahí ponen en el chat la distribución normal, ¿verdad? Entonces, tenemos que buscar la fórmula de Excel que nos permita calcular la probabilidad acumulada hasta este número usando la distribución normal. Y si vemos, aquí se ha usado la distribución normal estándar. ¿Por qué el estándar? Porque justamente tú has estandarizado para llegar a estos valores, ¿no? Entonces, cuando tú usas esa distribución normal estándar, lo que le das es el valorcito hasta el cual quieres acumular la probabilidad. En este caso, este de acá, ¿no? El K menos R raíz de N. Entonces, con eso ya tienes las probabilidades acumuladas, ¿no? Hasta la parte del límite superior. Y lo del límite inferior es muy parecido, ¿no? Con la distribución normal estándar hasta este otro valor. Tienes las probabilidades. Entonces, el beta, chicos, ¿cómo sería? ¿Qué tendría que hacer acá? Es un paso bien simple. ¿Qué tendría que hacer para poder hallar el beta? ¿Qué celdas debo restar? Miren que el beta es la probabilidad de estar entre estos dos valores, ¿verdad? Ajá, ahí en el chat me están poniendo restar D11 menos C11. A ver, veamos. Sí, ¿no? El D es la del límite superior y el E es la del límite inferior. Restas y te sale beta. ¿Está bien? Entonces, ya vas a tener tu cuadrito con todas las fórmulas. En realidad las fórmulas ya te las daban, ¿no? Pero lo que hemos visto, lo que hemos tratado de hacer es explicar por qué se hace todo esto. Entonces, lo que a ti te están pidiendo en esa primera pregunta es que pegues la curva OC. Entonces, queremos graficar la curva. Y acá te dan como una ayuda. La curva grafica R y beta. El R en el eje X y el beta en el eje Y. Entonces, vamos a copiar los valores, ¿sí? Puedes copiar uno por uno como quieras. O sea, primero el R y luego el beta, o así como yo estoy haciendo todo junto, pero pegas como valor, ¿sí? Porque recuerda que tu beta tiene fórmula, entonces si lo pegas de otra forma, no se va a copiar esto, no se va a copiar otros números probablemente. Entonces, he copiado y pegado los valores de R y beta. ¿Sí? Hasta ahorita en realidad todos tenemos valores iguales, ¿no? Estamos usando la misma información. A ver acá, ya. Entonces te están pidiendo la curva OC, ¿sí? ¿Cómo haces la curva OC? Simplemente hay que seleccionar estas dos columnas, la H y la I. A ver, me están poniendo en el chat. ¿Cuál era la fórmula del beta? El beta es la columna D menos la columna E, ¿no? Porque el beta es la probabilidad acumulada hasta el K menos R raíz de N menos la probabilidad acumulada hasta el menos K menos R raíz de N. Ese es el beta, simplemente la resta. Ahora,
Ahora sí, vamos a hacer la curva OC, ¿sí? Seleccionan las dos columnas, columna H, columna I, y se van a insertar y en gráficos, este que dice de puntos, ¿no? Gráfico de dispersión, elegimos la segunda opción, la que es puntos con líneas suavizadas. Y esta es tu curva OC. Tenemos sí o sí que agregar el título y los nombres de ejes, ¿no? Para que sea un gráfico apropiado. Entonces, colocan de título curva OC. JP, ¿puede repetir? ¿Cuál gráfico es? Sí, insertar y vas acá en la parte de gráficos a esta opción que dice insertar gráfico de dispersión y la segunda, dispersión con líneas suavizadas. Ahorita no me está saliendo porque no seleccioné nada. Antes de hacer eso, seleccionan los datos. ¿Está bien? E incluso diría que lo seleccionen de una vez con título para que te salga el título. Pero a ver, si es que no te salen los títulos de ejes, tú ya sabes que en el eje X están graficando el R y en el eje Y se grafica el beta. ¿Está bien? Así es tu curva OC. Tienes que ponerle nombre a los ejes y título a la curva. ¿Ok? Entonces, esta es la curva OC para el K igual a 3 y el N igual a 4. Sí, ¿no? Porque son los valores que hemos utilizado. Ahora, te piden hacer un comentario. ¿Sí? Este comentario todos lo tienen que colocar, sí, chicos, es importante, es parte de la calificación. Acá, ¿qué observamos, no? A mayor corrimiento, o sea, a mayor R, ¿qué pasa con el beta, chicos? ¿Aumenta o disminuye? Ah, ya, por ahí en el chat me dice que no salen los ejes. Si no te sale, le haces clic al gráfico, un clic nada más, y acá hay un más. Le haces clic al más y seleccionas títulos de ejes, ¿no? Para que aparezcan. Yo lo quito, no aparecen, le pongo de nuevo, aparecen. Y bueno, si ya lo tenías hecho, ya no lo hagas porque se borra. Le pones R y el eje Y le pones beta. Y el comentario, chicos, ¿qué pasa con el beta a medida que el corrimiento aumenta? Disminuye. Ajá, muy bien. Entonces, el comentario es, a mayor corrimiento, menor beta. Esto quiere decir, cuando más grande es el corrimiento de la media, la probabilidad de detectar dicho corrimiento disminuye, ¿verdad? Perdón, la probabilidad de no detectar dicho corrimiento disminuye. El beta es la probabilidad de no detectar. Bien, chicos, tienen que colocar ese comentario. A mayor R, menor beta, que equivale a decir que a mayor corrimiento, la probabilidad de no detectar dicho corrimiento disminuye. Y esto tiene sentido, ¿verdad? Porque si el corrimiento es más grande, es más evidente. Entonces, el error tipo 2 disminuye porque si es más grande, el corrimiento es más evidente, más fácil lo voy a detectar. ¿Ok? Hay varias formas de escribir ese comentario, pero ya ustedes con sus propias palabras lo pueden escribir. Además, en este punto hay que comentar un punto de la curva, ¿sí? Ustedes eligen cualquiera, no te dicen cuál. Por ejemplo, yo podría decir, eh, cuando el corrimiento de la media es una desviación estándar, ¿no? La probabilidad de no detectar dicho corrimiento, que es el beta, es 0,84. ¿Ok? Entonces, escriban chicos ese comentario y no se olviden, es comentario general sobre la curva e interpretar un punto, el que ustedes quieran.
A ver, les doy un minutito. Ya, me dicen, ¿puede repetir el comentario para interpretar un punto? Sí, podríamos decir, ¿no? Cuando la media tiene un corrimiento de una desviación, ¿no? Porque el R es cuántas desviaciones se ha corrido la media. La probabilidad de no detectar dicho corrimiento es 0,8413. Bien, chicos, vamos a seguir con la segunda parte, ¿sí? La segunda parte nos dice, presente una curva OC para K igual a 3 y también para K igual a 5. O sea, ahí van a haber dos curvas, ¿no? Una, la que corresponda a K igual a 3 y otra, la que corresponde igual a K 5. Y bueno, el N para ambos casos 4. ¿Ok? A ver, voy a ver qué me consulta. Dice en el chat, cuando la media tiene una desviación de 1, la probabilidad de detectar dicho corrimiento es 0,843. Sí, chicos, hay varias formas de redactar sus comentarios. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos con eh, esto de acá, ¿no? Te están diciendo que presentes la curva para K igual a 3. Vamos a hacer primero una, ¿sí? La de K3, el N siempre 4. Se dan cuenta que cuando yo actualizo valores, estos valorcitos que están formulados se actualizan, ¿no? Sí, esos valorcitos dependen de estos valores de acá. Tú le das el valor de K y le das el valor de N. Entonces, tenemos que proponer los corrimientos, ¿no? Porque no nos lo han dado. Vamos a utilizar los mismos que habíamos utilizado, ¿no? 0,25, 0,5 y así hasta completar la tabla, ¿no? Jalas la fórmula, es hasta 3, ¿ok? Y vamos a jalar estas fórmulas de una vez, porque ya hemos entendido de dónde salieron, ¿verdad? Vimos que todo esto sale de esto de acá que nos están planteando, ¿no? De la estandarización de esta formulita. Entonces, acá lo único que he hecho es proponer los corrimientos y jalar fórmula. ¿Ok? En el chat me preguntan, en la parte anterior no completamos hasta la última fila de la tabla. No es necesario, lo podemos dejar ahí, pero si desean lo pueden hacer, ¿no? Miren, es simplemente jalar, se va a actualizar solito, aunque creo que el gráfico no lo... A ver, sí, no, el gráfico también tendrías que jalar, ¿no? Y ya, solo va a considerar más valores, ¿ok? Pero ahorita lo hemos hecho hasta ahí, hasta el 2,5, no es necesario. ¿Ok? Eh, entonces, en esta parte, en adelante sí, vamos a completar la tabla. Acá nos ponen nos alcanza hasta el 3, ¿sí? Y el beta nuevamente, chicos, habíamos quedado que es esta probabilidad de la columna D, ¿no? Menos la probabilidad de la columna E. Y jalamos fórmula. Entonces, vamos a armar esta tabla para poder hacer nuestra gráfica OC con dos Ks distintos, ¿no? Primero, esto es el R, lo voy a copiar y pegar. El beta para K igual a 3, ¿no? Está saliendo estos valores. Lo copias y lo pegas como valor porque recuerda que eso tiene fórmula, ¿no? Copio y pego como valor. Ahora, para K igual a 5, es cuestión nada más de que en esta tabla tú escribas 5 en lugar de 3 y le des Enter
y toda la tabla se actualizó y te da los valores de beta que corresponden. Entonces, copias esos valores y los pegas también como valor. ¿Ok? Entonces, ya tenemos los valores para K igual a 3 y K igual a 5, los valores de beta, ¿no? Entonces, vamos a hacer la curva OC. Esta curva de OC es la misma ruta que yo he hecho hace rato, ¿sí? Seleccionas la tabla completa y seleccionas con todo y título, ¿ya? Para que de una vez te identifique qué curva es la de K igual a 3 y qué curva es la de K igual a 5. Luego de hacer esto, vas a insertar a la opción de dispersión y la segunda, la de dispersión con líneas suavizadas. Ya, le agregas los nombres de ejes, ¿no? Y el nombre de la curva, el título, que es este mismo de acá. ¿El JP es el mismo gráfico de hace un rato? Sí, es la misma ruta, solo que ahorita estamos graficando dos curvas OC, por eso te salen dos líneas, ¿no? Una naranja y una azul, y acá te identifica a cuál corresponde cada uno. Le Ya, pones, gracias. ajá, de nada, le ponen título de ejes, el eje X es el R y el eje Y es el beta. Pregunta, la línea roja es para un K igual a 5, ¿no? O sea, los datos de la tabla principal. Perdón, no te escuché bien. ¿Me repites, porfa? O sea, para hallar la tabla principal, pusiste un K igual a 5, la tabla que está más a la izquierda. Eso nomás. Claro, seleccionas todo esto. Para hallar No, el la K otra igual a tabla. 5, nada más actualicé acá 5, ¿no? El Ah, ya, K, ya. Quería saber si ese era 5, nada más. ajá, actualicé el 5 y copié y pegué los valores de beta acá como valor. Porque Ya, en este gracias. caso te están diciendo que el N es 4 siempre, ¿no? En los dos casos. Bien, chicos, entonces obtienen el beta de K igual a 5 y grafican la curva, ¿no? Grafican bueno, en este caso son dos curvas. Una para K igual a 3, la de K igual a 3 es la azul y la de K igual a 5 en mi caso es la naranja, ¿no? Ya, a ver, chicos, cuando manden mensajes, porfa, no en el chat privado, ¿sí? Sí, mensajes para todos, porque no necesariamente yo estoy leyendo al mismo tiempo. Cuando comparto pantalla no me salen mensajes. Entonces, JP, vamos, ¿sí? ¿cómo se puede cambiar eso de beta con K igual a 3? Porque a mí me salió serie 1 y serie 2. Ah, ya. En el Eso, yo te gráfico. recomiendo hacer el gráfico así, seleccionando el título, para que de una vez te identifique qué curva de qué color es la de K igual a 3 y cuál es la de K igual a 5. Te sale serie 1 y serie 2 Ya, cuando no seleccionas título. sí. Ah, Ya, ya, entonces, gracias. de nada, vamos a seleccionar cuánto y título, van a insertar, van a esta opción de dispersión y la segunda, ¿ok? Miren, esa ruta la vamos a usar como 4 veces más, así que ya ténganla bien en mente, ¿sí? Insertar el gráfico de dispersión y la segunda opción, la de dispersión con líneas suavizadas. Y le ponen pues el título, que justamente acá te ayuda, te dice el curva OC para K igual a 3, K igual a 5 y N igual a 4. Para yo no escribir, nada más he copiado y pegado esto, ¿sí? Y no se olviden de agregar nombres de ejes si es que no les sale, ¿no? En el más, título de ejes, y le ponen el eje X es R y el eje Y es beta. Entonces, chicos, acá hay que comentar, ¿sí? En todo hay que hacer comentario, pero acá tienes que comparar, ¿no? Tienes que decir qué pasa con el beta cuando el K disminuye, ¿no? Entonces, o el K aumenta, no sé, depende de cómo tú veas tu comentario, ¿ya? ¿Cómo vamos a ver? Yo voy a elegir este de acá, el 1.5, el corrimiento igual a 1.5, ¿ok? Entonces,
cuando el corrimiento es 1.5 o cuando tenemos un corrimiento igual, ¿no? ¿Qué pasa con el beta? Cuando el K aumenta, ¿no? La curva de K igual a 5 es la que está más arriba, la naranja. A mayor K, mayor beta, ¿no? Si tú te das cuenta, acá el corrimiento en estos dos puntitos es igual, pero a mayor K, mayor beta, porque a este puntito le correspondería un beta casi igual a 1 y a este le correspondería un beta cercano a 0.5, ¿no? También lo puedes ver como que en la tablita, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando el corrimiento es el mismo, elijo pues una línea donde el corrimiento es el mismo, ¿no? Cuando el corrimiento es el mismo, a mayor K, mayor beta. La relación es directa en este caso entre el K y el beta. Y ahí tienes que explicar, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? A mayor K, mayor beta. Ya, ok. Esto quiere decir a mayor amplitud de mi gráfico de control, porque el K es la amplitud, eh, mayor es la probabilidad de no detectar el corrimiento. Y eso hace sentido, ¿verdad? Porque cuando la amplitud de los gráficos de control es muy grande, quiere decir que son unos límites que no son estrechos, ¿no? Que están separados entre sí. Es más difícil que un punto salga fuera, ¿no? Porque hay mucho espacio dentro de los límites, ¿ok? Entonces, en este caso, tienen que comentar eso, que hay una relación directa entre el K y el beta y explicar, ¿no? A mayor amplitud de mi gráfico de control, mayor es la probabilidad de no detectar el corrimiento. Y nuevamente tienen que elegir un punto y comentarlo, cualquiera, ¿ya? No necesariamente el mismo que yo estoy diciendo. Por ejemplo, yo diría, por ejemplo, si el corrimiento es 2.25, cuando el K es igual a 5, la probabilidad de no detectar el corrimiento es 0.69. Pero cuando el K es igual a 3, la probabilidad es 0.067, ¿no? Es una probabilidad bastante más baja. Bien, chicos, entonces les doy 2 minutitos Una más, pregunta, ¿sí? ¿la gráfica de arriba era hasta 2.5 o era hasta 3? Que es lo Sí, que la de se arriba refiere déjenla, a... déjenla en 2.5 y Ah, esta ok, de acá ya, vamos a dejarla en 3. ya, gracias. Ya, entonces acá, chicos, nuevamente comentar que hay una relación directa, ¿no? Ustedes explican ya. Relación directa entre beta y K, ¿no? Y también comentar 2 puntos, ¿no? Son en realidad como 2 puntos, ¿no? Tienes que comentar para un mismo corrimiento ambos puntos, cuando el K es 3 y cuando el K es 5. Ya. A ver, terminen de comentar un tiempito. Ya. Bien, chicos, entonces, habiendo comentado esto, ¿no? Tú básicamente estás, como que esta pregunta te está ayudando a entender qué pasa con el beta cuando el K cambia. Ahora vamos a ver qué pasa con el beta cuando el N cambia.
¿no? La primera era como que el comentario general de qué pasa con el beta cuando hay un corrimiento más pequeño o más grande, ¿no? Porque es simplemente la naturaleza de la curva es analizar el beta y el R, ¿no? Y bueno, lo otro es cuando el K cambia y ahora cuando el N cambia. Es muy parecido a lo que acabamos de hacer, pero lo que vamos a cambiar ahora es el N, ¿ya? Mira, te están diciendo K fijo, ¿no? K igual a 3. Y primero un N de 4 y luego un N de 8, ¿ok? Entonces, nuevamente hay que completar la tabla con los corrimientos que estábamos utilizando, ¿no? El de 0,25, 0,5. Ya. 0,25, 0,5 y jalan los valores y los campos que están formulados también los jalamos, ¿no? Y ya sabemos que el beta es la probabilidad de la celda de la columna D menos la celda de la columna E, ¿no? Jalas esas fórmulas y ahorita, miren, esta tabla nos está dando el beta, ¿no? Cuando el n es igual a 4. Entonces, copias y pegas estos valores de beta en la columna I, porque la columna I es la que te dice beta con n igual a 4. Lo pegas como valor, ¿no? Ahora, te dicen también cuando el n es igual a 8. Entonces voy a cambiar acá en la tabla y voy a poner n8 y se actualizó, ¿no? Ahora tengo los betas para el n igual a 8 y pego como valor. El r, pues el r lo llevo también a mi otra tablita para poder hacer el gráfico, ¿no? Es el r sí no es necesario que lo pegues como valor porque de por sí ya son valores sin fórmulas, ¿no? Entonces, has armado tu tablita de ¿qué? Del R y los betas cuando el n es 4 y cuando el n es 8, según lo que te pide el problema. Nuevamente vamos a hacer la curva OC, ¿sí? Vamos a la misma ruta que hemos utilizado. Insertar la opción de gráficos de dispersión, la segunda, dispersión con líneas suavizadas. Y este gráfico lo jalas acá, editas el título y los nombres de estos. Entonces, el título, curva OC, para K igual a 3, N igual a 4 y 8. ¿No? He copiado, acá arriba te ayudan ya con el título realmente. Y el nombre de eje es pues el eje X es R y el eje Y es el beta. Y nuevamente hay que comentar, ¿no? Entonces, para entender, ¿no? Acá queremos entender qué pasa con el beta cuando el n cambia. Vamos a elegir un punto cualquiera. Se me ocurre elegir este de acá, ¿ya? Este de acá es como que un corte vertical. Ya, cuando el corrimiento es el mismo, ¿qué pasa? A mayor n, ¿no? Mayor n, ¿cuál es el de mayor n? El n8 está en naranja. A mayor n, menor beta, ¿no? Porque la curva naranja, que es la de mayor n, está más abajo que la curva azul, que es la de n menor. Entonces, cuando tenemos un corrimiento, analizamos un mismo corrimiento, a mayor n, menor beta. Entonces, relación inversa. En este caso, la relación es inversa. Tienen que comentar qué significa esa relación inversa. Esto quiere decir que a mayor n, menor es la probabilidad de no detectar dicho corrimiento. ¿Y esto hace sentido? Yo diría que sí, ¿no? Porque a mayor n, tú tienes mayor data real. Entonces, a mayor n, tienes mayor data real, entonces sería más fácil darte cuenta de ese corrimiento. Por eso, a mayor n, menor es la probabilidad de no detectar el corrimiento.
O lo que equivaldría a decir es a mayor n, mayor es la probabilidad de detectar el corrimiento. ¿Ok? Depende como ustedes lo escriban, ¿no? Pero en este caso tienen que dejar claro que hay una relación inversa entre el n y el beta. Y nuevamente, chicos, hay que comentar un punto, cualquiera, ¿sí? Eliges un corrimiento igual y comentas, por ejemplo, acá. Cuando el corrimiento es igual a 1.75, si tenemos un n igual a 8, la probabilidad de no detectar el corrimiento es 0.025. Sin embargo, si tenemos un n igual a 4, la probabilidad de no detectar el corrimiento es 0.38. Entonces, no se olviden, eligen un punto, lo comentan. En la pregunta anterior también, lo comentan para ambos n's, para ambos casos. Bien, chicos, les voy a dar ahí 3 minutitos para que completen los comentarios, ¿sí? Y pasamos a la pregunta 2, que en realidad es muy parecida. Ya, a ver, chicos, me dicen si puedo repetir el comentario del segundo gráfico. A ver, el segundo gráfico habíamos llegado a la conclusión que hay una relación inversa entre el n y el beta. ¿Sí? Esa relación inversa significa a mayor n, el beta disminuye. Entonces, tienes que explicar eso, no solo dejarlo en n y beta. Tienes que decir, n que es el tamaño de muestra, ¿no? Entonces, a mayor tamaño de muestra, menor es la probabilidad de beta. ¿Qué es el beta? La probabilidad de no detectar el corrimiento. Y luego comentas un punto, ¿no? Cualquiera, digamos, por ejemplo, cuando el R es 0.75 y el N es igual a 8, el beta es 0.81. Sin embargo, cuando tenemos el mismo corrimiento, pero un N igual a 4, el beta es de 0.93. Profesora, disculpa, solo para estar segura, entonces en el último gráfico es a mayor tamaño de muestra, menor probabilidad de detectar corrimiento, ¿cierto? Menor probabilidad de no detectar el corrimiento, porque el beta es la probabilidad de no detectar. Tienen que tener mucho cuidado con eso de detectar, no detectar, ¿no? El beta es la probabilidad de no detectar. Entonces, a mayor n, ¿no? Por ejemplo, vemos acá, ¿cuál tiene mayor n? El naranja, ¿no? A mayor n, menor beta. A mayor n, menor probabilidad de no detectar el corrimiento. En realidad cada uno lo puede escribir de diferentes formas, ¿no? Otros pueden hablar de lo contrario del beta y ya, pero con tal de que lo escribas bien, el comentario lo pueden hacer de diversas formas. Te pregunto una consulta, ¿se tiene que comentar exactamente para cada caso o al final tengo que comparar los dos casos, digamos, por ejemplo, en 1.75? Solo un caso, o sea,
Por ejemplo, acá en esto hay que comentar cualquiera, ya el 1,75, ¿no? Cuando el corrimiento es 1,75 y el beta es 8, perdón, y el n es 8, el beta es tanto. Sin embargo, cuando tenemos el mismo corrimiento y el n es 4, el beta sale tanto. Ay, ya, gracias. Ujú. Ok, bien chicos, Otra pregunta, entonces, mencionó algo de que el N te daba valores más reales, o sea, la lógica detrás del comentario del tercer comentario. ya, sí. Yo digo, ¿por qué esto tiene sentido ya? Porque cuando tú tienes un n mayor es un tamaño de muestra más grande, entonces tienes más información sobre la realidad, ¿no? Un tamaño de muestra más grande es mayor información sobre la realidad. La realidad es que te has salido de control. Entonces, si tienes un n más grande, mayor cantidad de datos reales, más fácil darte cuenta que te has salido de control. Por eso el beta disminuye, porque recuerda que el beta es el error tipo 2, o sea, es la probabilidad de no darte cuenta. A mayor n, en este caso, menor beta, ¿no? Porque ya hemos visto que la lógica es que un n más grande, más información real y te vas a dar cuenta que te has salido de control más fácil. Entonces, Ujú. Ya, a ver chicos, vamos a hacer ahora la curva ARL, que finalmente está muy relacionada a la curva OC, ¿sí? Porque la curva OC grafica el beta y el R, ¿no? El beta en el eje Y y el R en el eje X. Y la curva ARL va a graficar pues el ARL, ¿no? Y el corrimiento, ¿ya? Y el ARL es una ecuación del beta. El ARL es 1 entre 1 menos beta, ¿ya? Entonces, es muy parecido a lo que hemos hecho, ¿ya? Te dicen acá, primero, ¿qué es el ARL? ¿Ya? El ARL es la longitud promedio de corrida. Esto quiere decir, el ARL es cuántas muestras adicionales, luego de que me salí de control, cuántas muestras voy a necesitar hasta darme cuenta que me he salido de control, ¿no? Porque el gráfico no necesariamente te va a avisar inmediatamente. Te puede avisar después de 5 muestras, de 10, hasta de 100 muestras si es que no tienes un buen ajuste, un buen gráfico, ¿ok? Entonces queremos ver qué tan capaz es nuestro gráfico de avisarnos que nos hemos salido de control, porque finalmente nosotros hacemos estos gráficos de control para que nos avisen, para detectar este corrimiento y pues tomar acciones, ¿no? Entonces, acá te dice, presenta la curva RL para K igual a 3, para N igual a 4, y esto ya está formulado, ¿no? Entonces, vamos a tabular los corrimientos que ya hemos estado utilizando, 0,25, 0,5, y jalas la fórmula, ¿ya? Hasta completar la tablita. Nuevamente, estos valorcitos de la columna C hasta la F ya están formulados, entonces jalas, ¿sí? El beta ya sabemos que es la probabilidad, acá en este caso la de la columna E, menos la de la columna F, ¿no? Sí, es esas dos probabilidades restadas. La celda E13 menos la F13. Ese es el beta. Pero en este caso, como quiero hacer curva ARL, no necesito solo el beta, ¿no? Necesito el ARL. Y acá te están diciendo la fórmula de la ARL. Te dicen que es 1 entre 1 menos beta. Así, ¿no? 1 entre 1 menos G13. No te olvides de ponerle paréntesis ahí, ¿no? A la parte del denominador. Y jalas la fórmula. ¿Ya? Ahorita vamos a analizar esto porque igual tienes que comentar el ARL. Vamos a hacer la curva de una vez. La curva ARL, chicos, grafica el R, profesora, ¿sí? sí, ¿puede tomar la fórmula, por favor, el correcto? De la R. La fórmula del ARL
Ajá. Es esto, ¿no? Acá dice 1 entre 1 menos beta. Entonces estoy dividiendo 1 entre 1 menos la celda G13, que es la que tiene el beta. Ya, ya. Ya. Entonces, todos hallen, chicos, el ARL, ¿no? El ARL para diferentes corrimientos, ¿no? Acá tienes los corrimientos. La curva ARL justamente te grafica el corrimiento y el ARL. Entonces, ¿cómo voy a hacer ese gráfico? Es seleccionando la columna B y al mismo tiempo seleccionando la columna H. ¿Cómo haces eso? Si es que no lo sabes, es con control, ¿no? Primero seleccionas columna B, presionas control y seleccionas columna H. Con eso tienes seleccionado R y ARL. Y vamos a ir a la misma ruta que hemos utilizado para el gráfico. Vamos a insertar a la opción de gráficos de dispersión y el de dispersión con líneas suavizadas. Y esta es tu curva ARL. La mueves, la llevas por acá, ¿sí? Y le pones título de ejes, ¿sí? El eje Y, siempre, chicos, en la curva ARL es el ARL. ARL, y el eje X es el R, el corrimiento. ¿Ya? Entonces, teniendo esto, ahora sí necesitamos comentar, ¿ya? Entonces, primero vamos a ver la relación que hay entre esto, entre las dos, entre lo que estamos graficando, ¿no? Estamos graficando ARL y R, que es corrimiento. A mayor corrimiento, chicos, ¿qué pasa con el ARL? ¿Disminuye o aumenta? Muy bien, me ponen en el chat disminuye. Entonces eso tienen que comentar. A mayor corrimiento, menor ARL, ¿no? Entonces, Profe, ¿sí? una pregunta, no sé por qué a mí el gráfico me sale hasta el número 9, o sea, no me sale hasta 2. No te sale hasta el 2, sino hasta el 9. Ah, sí. Depende de qué valores hayas tomado, ¿sí? Tienes que tomar estos, los R's y los ARL, columna A y columna B y columna H, ¿sí? Y fíjense que hayan puesto los corrimientos correctos, ¿no? 0.25, 0.5, 0.75. De repente se ha corrido y por ahí tienes un 9. Ah, ya, sí, Pones, no había seleccionado el R. ajá, Pero aunque, seleccionas, ujú, y vamos a la misma ruta de antes. Ya me dicen, ¿cómo hizo el gráfico? Ya, el gráfico, chicos, ya varias veces vamos, ¿no? Ya les salió. Ya, entonces hicimos el gráfico, ¿no? Ponen título, nombre de ejes y comentan, ¿no? Dijimos, a mayor corrimiento, menor ARL. La relación es inversa, ¿ya? Entonces, ya, última vez gráfico en esta preguntita. Vamos acá, R a RL, ¿no? Y ten cuidado de no seleccionar una celda más. Yo estaba seleccionando una más, así, ¿no? R a RL. Vas a insertar esta opción de dispersión y dispersión con líneas suavizadas. JP, es que lo que pasa cuando yo selecciono R, por ejemplo, y luego quiero seleccionar el ARL, se Ujú. desaparece la selección de R. Ya, tienes que seleccionar R, dejas, pones control y sin soltar el control seleccionas ARL. Cuando has Ah, terminado, ya, sueltas tanto control ya, como mouse. gracias. Ujú. Ya. Entonces, chicos, ahora sí comenten ya. A mayor corrimiento, menor ARL. La relación es inversa. ¿Qué quiere decir? Cuando el corrimiento es mayor, menor es la cantidad de muestras que yo necesito para detectar dicho corrimiento. Porque la ARL es la cantidad de muestras, ¿no? Adicionales que necesitas para detectar el corrimiento. Entonces, si el corrimiento es mayor, hace sentido que yo necesite menos muestras para detectarlo, porque si el corrimiento es mayor, es más grande, es más evidente. Y si es más evidente, más fácil darse cuenta y por ende necesitas menos muestras. ¿Ok? Entonces, en este gráfico comentan eso, ¿sí? La relación inversa que hay entre estos dos y
también un punto nuevamente, ¿no? No sé si acá te dicen qué punto, creo que sí. Mira, te dice, indique el valor teórico para el sigma, para el corrimiento de 1.5 sigma. Entonces, el de 1.5 sigma es este. El valor, eso es un valor teórico realmente. Entonces, ¿qué te quiere decir esto? Que cuando el corrimiento es de 1.5 sigma, tú necesitas en promedio, esto es 2, ¿verdad? 1.92. Tú necesitas en promedio 2 muestras adicionales para detectar el corrimiento. Entonces, no se olviden de comentar eso, ¿ya? Te están pidiendo indicar el valor teórico para 1.5 sigma. Ya, bien ¿Puedes chicos, repetir cómo comenten. es el comentario? ¿Perdón? Lo último que dijo de, del 1.5 sigma. Ujú, sí, cuando el corrimiento es 1.5, la cantidad de muestras que necesitas para detectar ese corrimiento es 2. Bien, chicos, la siguiente parte nos pide el ARL cuando el K cambia y el ARL cuando el N cambia. Entonces, prácticamente es lo mismo de la pregunta 1, solo que en la 1 analizabas la curva OC, entonces comparabas betas, y ahora vas a analizar la curva ARL, entonces vas a comparar ARLs. ¿Qué pasa con el ARL cuando el K cambia? ¿Y qué pasa cuando el ARL cuando el N cambia? ¿Ok? Entonces, vamos a tabular corrimientos, ¿sí? Todos los vamos a hacer en en los mismos corrimientos que tenemos acá, ¿ya? 0.1 hasta 0.01, ¿no? Parte del... ahí. Lo pegan desde arriba, ¿no? Mismo corrimiento, solo estoy pegando para no volver a escribir. Y el resto vacío, entonces no tienes que completar toda la tabla. Yo voy a borrar eso, si quieres lo dejas. Yo ahorita lo voy a borrar para que no se confundan. Solo hacemos hasta el 2, ya. Mismos corrimientos que en la parte A. Entonces, vamos a hallar el ARL cuando el K es igual a 2.75. Ahora, en esta pregunta te dicen, el N siempre 4, ¿ya? Entonces, todo lo vamos a hallar en la tabla de arriba, ¿no? Solo hay que cambiar valores para que nos actualice el valor de la ARL. Ya, entonces N4 lo dejo. K igual a 3, ya está, ¿no? Voy a copiar y pegar nomás. El K igual a 3 es lo mismo que ya tenía. Copio y pego como valor en el K igual a 3. Ahora quiero el ARL cuando el K es 2.75. Entonces voy y actualizo. 2.75. Se actualiza todo. Copio y pego como valor. ¿Ok? Entonces, nuevamente me dicen, haz la gráfica, ¿no? Gráfica, curva ARL, la misma ruta que hemos venido haciendo. Seleccionas estas 3 columnas, vas a insertar gráfico de dispersión y la segunda, dispersión con líneas suavizadas. Entonces, has hecho esto, no te olvides de agregar título y nombre de ejes, ¿no? Quedamos en que el eje X siempre es el corrimiento o R y el eje Y siempre, en este caso de la curva ARL, es el ARL. Y título, ¿no? Voy a poner el título, acá me ayudan, ¿no? Curvas ARL cuando K es igual a tanto y cuando el N es 4. Entonces, a ver, me dicen, ¿puede repetir el de K 2.75? Lo único que hice es en la tablita de arriba poner en el K el valor que corresponde, que es 2.75. Y copié y pegué estos valores aquí, como valores, eso sí, ¿no? Copié y pegué los valores de la R. Entonces, chicos, teniendo esto, lo que tienen que hacer es comentar nuevamente, ¿ya?
Aquí comparamos en un mismo punto, ¿ya? Voy a comparar este punto de acá. Cuando el corrimiento es igual, ¿qué pasa? A mayor K. El K mayor es el de la curva naranja. A mayor K, mayor ARL. Entonces tienes que comentar aquí que hay una relación directa entre el K y el ARL, lo que equivale a decir que a mayor amplitud, mayor cantidad de muestras para detectar el corrimiento. Y eliges un punto cualquiera y lo comentas, ¿ya? Eso sí también. Por ejemplo, elijo este, lo pintas y lo comentas por acá. Cuando el corrimiento es de 1.75 y el K es 2.75, la cantidad de muestras necesarias es 2.5, digamos. Pero cuando el K es igual a 3, necesito 3 muestras. ¿Ya? Entonces, comentan un punto cualquiera, ustedes eligen cuál y acá comentan la relación directa que hay entre el K y el ARL. Me preguntan ahí, ¿se pone número entero? No necesariamente porque el ARL es un valor teórico, ¿sí? Entonces es la cantidad promedio de muestras. Si deseas, tú los puedes aproximar, pero en este caso como que te quedaría 3 y 3, ¿no? Tú eliges el valor. Yo diría que lo dejes con decimales porque es un valor teórico. Bien, chicos, entonces vamos a hacer prácticamente lo mismo para la tercera parte, solo que la diferencia es que varía el n, ¿ya? Mira, te están diciendo, presente la RL para K igual a 3. Entonces, K en mi tabla de arriba lo voy a dejar en 3. Lo que voy a cambiar es el n. Primero dicen n igual a 3. Entonces voy a la tabla de arriba y pongo n igual a 3. K3 y N3. Y copio los corrimientos, ¿no? Porque mi tabla no está con los corrimientos. Copias los R's y copias los valores de beta, para este caso, cuando K es 3 y N es 3. Copias y pegas como valor el ARL. El resto de la tabla la puedes borrar, ¿no? Es solo hasta el 2, hasta el R igual a 2. Y ahora te piden el ARL cuando el N es 6. Entonces lo mismo, vas arriba, el K sigue en 3, pero el N lo dejas en 6. K en 3 y N en 6. Se actualizan estos valores y copias y pegas el beta como valor. ¿Ya? Entonces, chicos, hagan esto, ¿no? Actualicen los valores, uno para N3, uno para N6. El K lo dejan en 3, como te pide en la parte C. Y con esto ya puedes hacer otra vez el mismo gráfico, que es seleccionar las 3 columnas. Vamos a insertar gráficos y la segunda opción, ¿no? Dispersión con líneas suavizadas. Le pones pues los nombres de ejes y el título, ¿no? El título en este caso es la curva ARL para los valores que se indican. Y los nombres de ejes nuevamente, el eje X lo dejas siempre en R y el eje Y es el ARL. ¿Ya? Y acá tienes que comentar. ¿Qué comentamos? Pues que
tenemos que ver, ¿no? Por ejemplo, yo voy a mirar este puntito, ¿ya? La curva azul es del n igual a 3 y la curva naranja es del n mayor, ¿no? N igual a 6. Entonces, a mayor n, menor a RL. Entonces, en este caso, la relación es inversa. Y tienen que comentar, explicar por qué es una relación inversa, ¿no? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que a mayor tamaño de muestra, menor es la cantidad de muestras que yo necesito para detectar el corrimiento. Comentan eso y nuevamente un punto. Lo mismo que hemos hecho, cualquiera, y dices, por ejemplo, cuando el corrimiento es 0,5, el ARL, cuando el N es 3, es 60, ¿no? 61 muestras, digamos, si es que quieres redondear. Y cuando tenemos el mismo corrimiento, pero un N mayor, N igual a 6, necesitamos 26 muestras, o sea, menos. Ya, lo pueden dejar con decimales o lo pueden redondear, no hay problema. Bien, chicos, les doy 2 minutitos para que terminen de comentar. Una pregunta, cuando te pone, por ejemplo, que la RR te sale 4,41, tú pones que en la cantidad de muestras es 5, ¿verdad? O sea, lo redondeas al mayor, al momento de comentar un caso. Ah, lo redondeas, no por exceso, sino un redondeo normal. O sea, si me sale 4,2, lo redondeo a 4. Ajá, sí sale 4,5 a 5 y así. Ay, ay, ay. Ujú. Bien, chicos, vamos a ir con la pregunta 3, Profesora, ¿sí? Sí, dime. profesora, disculpe, una consulta. ¿Se puede dejarlo como decimal o lo redondeo? Puedes dejarlo también como decimal, es válido, porque la RL es un valor teórico. Ya, chicos, vamos a pasar a la pregunta 3, ¿sí? Tenemos que hacer 3 y 4. A ver, la 3 y 4 están muy relacionadas entre sí y ya no tratan sobre curva OC ni curva ARL, sino sobre gráficos de datos individuales, ¿no? Que es la otra parte que nos habían dicho en la guía de hoy. Entonces, en la pregunta 3 te dicen, la viscosidad de un polímero se mide en cada hora. Y acá te están dando los valores de viscosidad en la columna C, ¿sí? Pero estos son valores que cambian, ¿sí? Son valores aleatorios. Cada vez que hagas un clic, cambian, cambian. Entonces, primer paso es fijar esos valores. Seleccionas la columna C, toda la columna C la seleccionas y la pegas como valor en la columna D. ¿Ya? Ese es el primer paso. Fijar la columna C en la columna D. ¿Ya? Cuando tú tienes datos individuales, surge el concepto del rango móvil, que es el valor actual
menos el previo, el anterior, en valor absoluto. Ese es el rango móvil. Por eso está, acá ya te dan la fórmula, ¿no? Solo la estamos explicando. Están restando el valor actual menos el previo. Entonces vamos a jalar la fórmula de ese rango móvil y vamos a ver, ¿no? Si está jalando valor actual menos previo y valor absoluto. Por eso la fórmula dice ABS. Esa es la fórmula del valor absoluto. ¿Ya? En este caso sí todos vamos a tener diferentes valores, pues, ¿no? Porque hemos partido de datos aleatorios. Como primer punto nos dice verifique la normalidad de los datos. Ya me dicen, porfa, ¿podría repetir cómo calcula la columna D? No es una fórmula, hemos fijado los valores de la columna C. O sea, copié y pegué como valor la C sobre la D. Nada más. Lo voy a hacer de nuevo y se va a actualizar, pero mi columna D ya se va a dejar de mover. La C se va a mover muchas veces porque es un valor aleatorio. Vamos a trabajar con lo que tenemos en la columna D, que es un valor fijo. Entonces, lo de la columna D lo copias y lo vas a pegar en Minitab. ¿Ya? Mira, yo lo estoy pegando con el título, ¿no? Si deseas lo pegas sin título, pero la cosa es que tienes que pegar los 30 valores y ya sabemos que esta es la variable X o viscosidad. ¿Ya? Ojo, pegas los La de la columna columna D. D. Ajá, Ah, columna D. La C se va a pero mover infinitas veces. ¿cómo lo había hecho? Porque me salen otros valores. Sí, son distintos. Mira, mi columna C es un valor y mi columna D es otro. Porque la columna C se va a mover 1000 veces, pero mi columna D ya está fija. Y tus valores no van a ser iguales a los míos ni a los de nadie. Son valores aleatorios. Ah, no, sí, pero, o sea, tenemos que hallar lo de la columna D, porque, o sea, al inicio a mí no me parecía nada. Sí, los de la columna D es la columna C, copias y pegas como valor en la D. Ah, ya, gracias. Y a ver, chicos, atentos, sí. Todos Disculpe, tenemos que profe. estar en esta pregunta. ¿Cómo se hace la columna E? Solo jalé la fórmula. Ya te daban la fórmula en 3 celdas. Nada más he jalado esa fórmula. Pero es la fórmula del rango móvil, que es valor actual menos valor previo en valor absoluto. ¿Ya? Disculpe, JP. Ujú. Disculpe. Sí, dime. Pegamos la columna D, ¿verdad? Sí, En la el Minitab. columna C, la columna D es fijar la columna D, o sea, estaba Ah, vacía no. la D, ¿no? Entonces seleccionas la C, copias y pegas como valor en la D y ya. Ah, Y con esos pero en el valores Minitab. fijos vas sí, a Minitab copias la D. Ah, ok, gracias. Ya, listo. Entonces todos tenemos la columna D copiada en Minitab, ¿no? Primer No puedo paso, abrir Labs, perdón. no sé qué hacer. No puedo abrir el Labs. Me dice, eh, esta página no está trabajando. Yo creería que el resto de alumnos les funciona. Debería haber alguno que Sí, a los demás sí les funciona, ¿verdad? sí, pero no sé por qué no puedo abrirlo. Tienes que tener instalado el Parallels Clients y toda la cosa. Sí lo tengo, pero no puedo Prueba abrir con la otro página web. navegador. Recuerden, chicos, que en estos laboratorios el alumno es responsable de asegurar tener las herramientas, ¿no? Sabemos que pueden haber fallas, pero por eso está el mecanismo de eliminación de laboratorios y toda la cosa. Pero yo diría que pruebes en otro navegador Ok, a ver, un y momentito. llevan a Minitab columna D. Vamos a hacer una prueba de normalidad, ¿ok? ¿Cómo se hace en Minitab una prueba de normalidad? Vas a estadísticas, estadísticas básicas, prueba de normalidad. Variable, eliges la variable X y en título le pones prueba de normalidad. Ya chicos, y dan a aceptar. Entonces copias y pegas este resultado en tu Excel. Disculpe. Sí, dime. ¿Cómo usa la variable X en Minitab? ¿Cómo? Perdón. ¿Cómo colocó la variable X? La columna D. Copias y No, no, pegas tu columna D. a lo que me refiero es que cuando está en la prueba de normalidad en Minitab.
eh, ¿qué coloca en la celda de variable, en el espacio de variable? Es la variable X, donde la hayas copiado, ¿no? Copias, seleccionas el X. Estadísticas, estadísticas básicas, prueba de normalidad y seleccionas el X, dependiendo de en qué celda lo hayas colocado, Ah, ya, gracias. una sola vez. Y le pones título, prueba de normalidad y aceptar. Yo ya no le voy a poner. Y copias y pegas esto, ¿ok? Entonces, ya la ruta, chicos, estadística, estadística básica, prueba de normalidad. Y miren que acá está la ruta, ¿ah? Acá está. Entonces, ahora, te dicen usa un error de 0.5. Ya, vamos a explicar esto ya rapidito. El H0, chicos, es que los datos siguen una distribución normal. Los datos se ajustan a una distribución normal. Y el H1 es lo contrario. Siempre el H0 y el H1 son complementarios. Entonces, el H1 va a ser, los datos no se ajustan a una distribución normal. Entonces, como la regla de decisión es, si el p-value es mayor al alfa, te están diciendo que el alfa es 0.05, como p-value es mayor al alfa, depende de cuánto te haya salido. A cada uno nos ha salido distinto. Mi p-value es 0.92, es bastante grande. Como mi p-value es mayor que alfa, que el alfa es para todos, el alfa es 0.5, entonces no tengo evidencia suficiente para rechazar H0. H0, ¿no? Y con esto que concluyo, puedo decir que mis datos se ajustan a una distribución normal. Entonces, hemos pasado la prueba de normalidad y si hemos pasado esa prueba, recién podemos aplicar, hacer un gráfico de datos individuales. Vamos a empezar a hacer los cálculos correspondientes para poder llegar al gráfico de datos individuales. ¿Está bien? Pepe, una consulta. Sí. ¿Por qué a mí, o sea, me sale el valor de P, o sea, 0.281? O sea, ahí ya no. El valor de P te sale 0.281. Ajá. 0.281 es como 0.28. 0.28 es mayor que 0.05. Date cuenta que no dice 0.5, sino 0.05. Ah, ya, ya. Gracias. Ya. Puede que a alguno le haya salido que no pasa la prueba de normalidad. ¿Por qué? Porque son datos aleatorios. A casi todos les va a salir que sí. Pero si te sale que no, pues comentas, ¿no? Que concluyes que tus datos no se ajustan a una distribución normal y que no podrías proceder con los cálculos, pero por efectos de laboratorio lo vamos a hacer, ¿sí? Primero hay que pasar la prueba de normalidad para poder hacer estos cálculos. Entonces, a ver, miren, primero acá, Lucero, ¿sí? disculpa una consulta. Cuando el p-value era mayor que el alfa, Ujú. el, habías dicho creo que algo en específico en el comentario. ¿Podrías repetirlo, por favor? Sí, cuando el p-value es mayor al alfa, no tienes evidencia para rechazar H0. Esto equivale a decir entonces que tus datos se ajustan a una distribución normal. ¿Ok? Ya, ok, gracias. Ujú. Ya. Bien, chicos, entonces vamos con la media del proceso. Sí, la media del proceso es simplemente el promedio de las viscosidades. ¿Ya? Entonces, nada más, igual promedio, ¿no? La Una media. pregunta, solamente tenemos que comentar el valor de P, o sea, Ajá. eso Sí, tenemos que comentarlo y nada, eso es lo único que hemos hecho hasta ahorita, perdón, me sí. atrasé un poquito por el tema de la mitad. Ujú, Ya. sí, eso nada más. Ya, entonces media del proceso es el promedio de la variable y la variable es la columna D, ¿verdad? Usen la viscosidad fija, ¿no? La de la columna D, no de la columna C porque esa se mueve. Entonces,
promedio de la columna D es la media del proceso. Nada más. El MR barra es otra vez, pero el promedio, pero de los rangos móviles, ¿no? MR es rango móvil. Entonces, MR barra es promedio de los rangos móviles. Y luego te piden la desviación del proceso. La desviación del proceso, chicos, por fórmula, que ya lo deben haber visto en el curso, en la lectura, es MR barra entre D2. Entonces, desviación del proceso, MR barra entre D2. Y acá te dan de dato, ¿cuánto es D2? 1.128. ¿Listo? Entonces, acá solo hemos hallado media del proceso, el promedio de la columna D. MR barra, el promedio de los rangos móviles. Desviación del proceso, lo voy a poner acá para que no se pierdan, es MR barra entre D2. ¿Ya? Con estos cálculos podemos ir a hacer el cálculo de los límites de control para las cartas del rango móvil y para la carta de datos individuales, ¿ya? ¿Qué necesitas? Pues calcular el límite de control superior, el límite, la línea central y el límite de control inferior. Para ambos casos, ya, yo voy a calcular pues los límites, ¿no? Entonces los voy poniendo en ambos lados. Los límites de control de la carta de rango móvil te la dan acá, te dan las fórmulas. ¿Sí? Te dan acá. El rango móvil, miren, límite de control superior es este que en inglés es el UCL. Te dice que es D4 por rango móvil. Acá está la fórmula, ¿ya? Límite de control superior es D4 por rango móvil. Línea central de la gráfica del rango móvil es simplemente el rango móvil promedio, el MR barra. Y la línea, el límite de control inferior, miren, es el D3 por el rango móvil. El D3 es 0 por el rango móvil, promedio, pues va a salir 0, ¿no? Ya lo veíamos. ¿Ya? Entonces, para los límites de control del rango móvil, solo hemos seguido esta fórmula de acá, ¿no? Es nada más multiplicar por D4 o D3 en el caso del superior y el inferior, y la central es el promedio. ¿Ya? Para los límites de control de la gráfica de datos individuales, acá también te dan la fórmula, ¿ya? Lo más fácil, pues, es siempre la línea central, ¿no? La línea central es siempre el promedio de los datos, en este caso, media del proceso. El límite superior, te dicen acá la fórmula, es la media, ¿no? X barra, vamos a poner, es X barra más 3 veces multiplicado por el rango móvil promedio, MR barra, dividido entre D2. ¿No? Y lo otro, el inferior, es media del proceso menos 3 veces. Y miren, en vez de hacer esta multiplicación de MR barra entre D2, yo veo que el MR barra entre D2 es la desviación del proceso. Entonces, de frente puedo poner por esta celdita de acá. La desviación del proceso. Bien, chicos, entonces a cada uno nos va a salir distintos valores, ¿ya? Nada más es cuestión de que sigas estas fórmulas, ¿ya? A ver, les doy un minutito para que terminen de seguir la fórmula. Profesora, disculpe, ¿cuál era X barra? Perdón, no te escuché bien. ¿Qué era X barra? Sí. X barra es el promedio de la variable y la variable pues es la viscosidad. Entonces X barra es el promedio de la viscosidad, que es lo mismo que decir media del proceso. Ya, gracias. Ujú. Lucero, una pregunta. Para la parte de cómo lo calculaste, ¿puedes repetirlo, por favor?
Para la parte D, ya, sí, la parte D es con esta fórmula. Mira, te dice, calcule los límites para la carta de control de datos individuales. Entonces es esta fórmula. Línea central es X barra, que es lo mismo que media del proceso. Límite superior e inferior, pues son muy parecidos, pero uno es con más y con menos, ¿no? El superior te dice línea central o X barra, ¿no? Más 3 veces MR barra entre de 2, ¿ya? Sigues esa fórmula tal cual. El inferior es prácticamente lo mismo, pero con menos. Solo que en este caso les quise mostrar, ¿no? En vez de multiplicar por MR barra entre D2, puedes poner de frente por la desviación del proceso, porque la desviación del proceso es justamente esto, MR barra entre D2. Entonces, chicos, acá lo único que hemos hecho es seguir estas fórmulas, ¿ya? Siguen esas fórmulas y vamos a actualizar esos valores aquí para poder hacer los gráficos. Sí, esto ya lo hemos hecho en laboratorios anteriores. Primero, en la pregunta 4 te piden que traigas los datos de viscosidad y de rango móvil. Copias y pegas esos datos, ¿sí? Yo voy a copiar, son justamente copiar columna D y E. Seleccionas de tu pregunta 3 todo lo que es la columna D y E y la pegas acá, en la pregunta 4. ¿Sí? Solo copiar y pegar columna D y E en la pregunta 4 para tener viscosidad y rango móvil. Y acá nuevamente esto ya estamos acostumbrados, miren. Te dice gráfica de rango móvil. Hay que traer los límites, ¿no? El superior, el inferior. Entonces, para no estar yo regresando a cada rato, voy a copiar esto, ¿sí? Y lo voy a pegar acá como valor para solo jalarlo. ¿Ya? Mira, el límite de control superior de mi rango móvil, cada uno le sale distinto. A mí me salió esto, lo pongo. El inferior sí salió 0 y el central salió tanto. Entonces solo estoy jalando, copiando los valores. Para el de datos individuales también. Traes los valores de los límites del gráfico de datos individuales a donde corresponda, ¿no? Ahí. Copias el límite superior donde corresponde, la línea central donde corresponde y la línea inferior donde corresponde. El resto borras y ya. Una vez que has hecho eso, ya simplemente es jalar, ¿no? Los numeritos, porque las líneas, ¿no? La línea central y el límite los límites de control son constantes en una carta de control. Entonces nada más jalas esos valores y acá completas, ¿no? Te dice el rango móvil. El rango móvil lo copias, ¿ya? El primer valor es 0. ¿Por qué? Porque el rango móvil es la resta del valor actual menos el anterior. Pero en el primer subgrupo, pues no hay un valor previo. Por eso el primero es 0. Y lo consideras así 0. Lo de viscosidad X era lo de la viscosidad fija, ¿no? Sí, Eso la es lo fija. que... La fija. Ok. Y la viscosidad, ¿no? La copias también en el otro cuadrito, ¿no? Fíjate que los datos de viscosidad sí hay siempre, ¿no? Desde la primera muestra, tú calculas viscosidad. El rango móvil empieza desde la segunda muestra, el primero es 0. Entonces, habiendo traído esos valores, cada uno trae sus propios límites, cada uno trae sus propias X, cada uno trae sus propios rangos móviles. Con esta tablita podemos generar nuestra gráfica de control en Excel, ¿sí? Y luego la vamos a hacer en Minitab para comparar que son iguales, ¿no? Entonces, en Excel, esto ya lo hemos hecho en laboratorios anteriores, ¿ah? Miren, seleccionas las 4 columnas. Para el gráfico de rango móvil, Lucero, selecciona. Sí, un favor, ¿podrías repetir cómo calculaste el MR? ¿O es el mismo que lo has copiado del rango es el móvil? mismo.
Sí, solo he copiado y Ah, pegado ok, estos ok. valores. Lo mismo, lo mismo. Ah, ya, ok, gracias. Ujú. Ya, entonces, habiendo completado esto, seleccionas 4 columnas, ¿no? La primera, vamos a hacer el primer gráfico. Vas a insertar y recuerden que para cartas de control era la opción de gráfico de líneas, ¿no? Y van a la primera opción. Le pones pues el título, ¿no? En este caso es gráfico rango móvil. Antes de que me digan que repita, vamos a repetir lo mismo, pero para el otro gráfico, porque el otro gráfico es la misma ruta. Es seleccionar todas las 4 columnas, incluidos los títulos, ¿ya? Para que te identifique a qué corresponde cada cosa. Con todo y título, vas a insertar y a la opción de gráfico de líneas, primera opción. Y ese grafiquito lo colocas por acá y le pones de título gráfico de datos individuales. Ah, JP, una consulta. El MR lo puso de la pregunta 3 del MR barra, ¿no? Ajá. No, o sea, no es el Ya. MR barra, sino es el MR, el rango móvil. Esto de acá. El MR barra recuerda que es un valor nada más, es el promedio de todo esto. He Ya, copiado todos estos valores nada más. ya, gracias. Ujú. Ya, entonces actualizan los títulos, ¿no? Y acá nuevamente son los comentarios que hemos visto antes, ¿no? De ver si es que tu gráfico, si es que tu proceso está en control o no, dependiendo de si tienes algún punto fuera. El mío sí, ¿no? Yo tengo un punto fuera, basta que lo tengas o en el rango móvil o en el de datos individuales. Uno basta para decir que ya estamos fuera de control. Yo comentaría, ¿no? Tengo un punto, el punto 29 está fuera de los límites, por lo tanto mi proceso no se encuentra bajo control estadístico. Y en el otro diría, a pesar de que todos los puntos están dentro de los límites, no puedo decir que mi proceso está bajo control estadístico porque en el gráfico de rango móvil sí tengo un punto fuera, ¿no? Basta que tengas uno fuera para que ya estés fuera de control estadístico. Bien, chicos, entonces estos son los gráficos en Excel, ¿ya? Antes de pasar el gráfico en Minitab, les voy a repetir última vez la ruta antes de que me pregunten. Seleccionas, ¿no? Para los dos gráficos lo mismo. Seleccionas las columnas con todo y títulos. Insertar gráfico de líneas, primera opción. Y pones título. Lo mismo haces para cada uno de los gráficos. Y comentas si estás o no bajo control estadístico. Ya, ahora, un poquito más acá nos dicen, ah, ya, sí, está bien, pero ahora hagamos este gráfico en Minitab, ¿no? Entonces, vamos a hacer el gráfico en Minitab porque ya tenemos los datos, ¿sí? Tienes los datos ya acá escritos, entonces vas a estadísticas, gráficas de control, gráficas para variables de valores individuales, gráficas de variables para valores individuales y la opción que dice I-MR. Ya, miren bien la ruta. Estadísticas, gráficas de control, gráficas de variables para valores individuales, IMR. La variable pues es la viscosidad, que yo ya la había copiado hace rato. Y por si acaso vas a opciones, ¿no? La que dice opciones de IMR. En estimación te aseguras que diga rango móvil, ¿no? Promedio de rango móvil y que en longitud del rango móvil diga 2. Por defecto ya dice, pero por si acaso lo ves. Le das a aceptar y aceptar. Y copias y pegas este gráfico. Y te fijas, ¿no? Que tus valores hayan salido como los que habías calculado. Por ejemplo, tenemos 7 punto algo, tenemos 0, 2, deberían salirte valores similares. Ya, a ver, el gráfico, ¿no?
estadísticas, gráficas de control, gráficas de valores para, gráfica de variables para valores individuales y guión MR, seleccionas la variable y en opciones vas a estimación, te fijas que está el promedio del rango móvil, longitud 2 y das a aceptar y aceptar. En este caso no te piden un comentario, a ver, déjame En ver. longitud de radio móvil, ¿qué era? 2, así como te dicen, miren, acá hay una ruta, ¿sí? Te dicen que verifiques que esté marcado promedio de rango móvil y que la longitud del rango móvil dice igual a 2 y le das a aceptar. No te piden un comentario, pero sí verifica, ¿no? Que los valores de los límites sean los mismos que has calculado para que digas que lo has hecho bien, si no por ahí hay algo que revisar. Bien, chicos, entonces, esto es todo lo que nos piden hoy. Les vamos a dar un adicional para que terminen de completar y subir. Tendrían que subir su archivo dentro de 5 minutos, o sea, 3:56 debe estar subido en Paideia sin penalización, recuerden. Luego de eso, de 3:56 a 3:59, van a tener la opción de subirlo, pero con la penalización del 20%. Y 3:59 se cierra. Entonces asegúrate de subirlo porque si no, ya no se puede subir y la nota sería 0. ¿Ok? Entonces tienen 5 minutitos para guardar, subir, revisar algo. Al JP que tiene asignada la tarea del informe, si puede programar las horas, porfa, para la subida. Me dicen, ¿cómo se guarda? Pongan su apellido, guión lab 6. Hola Lucero, se reprogramó. Ya, genial. Entonces suben hasta 3:56, sin penalización. Bien, chicos, para los que van subiendo, ya recuerden que ahorita seguimos con la parte grupal. Entonces les voy proyectando los grupos. Ahí hay dos que faltaron. Estos son los grupos, ¿no? En un ratito vamos a abrir las salas. Y recuerden, todos resuelven la misma pregunta, la única que hay, la pregunta grupal. Ya hay 12 archivos subidos. Tienen todavía 2 minutitos, un poco menos, para subir sin penalización. Chicos, su carátula no se olviden de completarlo porque si no hay penalización.
Faltan 5 personas. Traten de subir ahorita, chicos. Ya se termina el tiempo. Para los que ya terminaron, ya se abrieron las salas. Ustedes tienen su número de grupo en la parte de adelante de su nombre. En el Zoom se les ha renombrado. Si es que alguien no tiene, igual comparto aquí el listado de grupos y pueden ir uniéndose a la sala que corresponda. Pregunta, el archivo como tal no tenía un nombre en específico, ¿verdad? O sea, aparte de la carátula sí, pero el archivo. Sí, no realmente. Entonces, Ah, ya. con tal de que Ok. lo hayan subido y hayan llenado carátula, bien.